Ba'éichapa péina ñamoñepyrũjeýma ñane rembiapo ha'éva Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sãso Radio Libre 1200 AM rupive peteĩ maitei horyvéva opavavetéape ko pyhareve oñepyrũma ama tuichaokyhína heta henda rupi ha péva peteĩ mba'e porã hetaite ára hakurire péina oñembo'u ñande resapy'ápe ama ha tekotevẽ jahecharamo oĩ he'ívavovi akóinte castellanope okyjavépe haiséina bonanza he'i ha upéicharamo opavavetéape peteĩ maitei horyvéva roipota jepiveguáicha pehasa peteĩ ára avei neporãmbajepéva mborayhu jekupyty vy'aguapy vy'apavẽme. Muy buen día a los amigos, a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Aquí como cada sábado estamos iniciando nuestro programa Guaraní ñane ñe'ẽ de 6:30 a 7:30 todos los sábados. En este día lluvioso, igual como siempre, les deseamos a todos una feliz jornada y sobre todas las cosas que sea plena de salud, de amor, de paz, de felicidad. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteí arabo, bojapipam, bojapí arabo y hitamba jepive vaisha jehuko arapoco indi o arape moajeva japive ha oñave yumi mba'e oikótava hína ko arapoco indi oñepyrũtape ko hasava'ekuépe peteĩ mba'e ohóvahína pe ñande jepokuaáre mba'e guasuete ñande jaguerekóva peteĩ ñane retãme ha'evahínape oikéreheko jasy heisehína mes ha oikéreheko jasypa octubre jagueromandu'ápe karai octubrepe jaheicha ñande ha upekuéva veípe oúva hendie térã oúva'erã hendie hérava joparã peteĩ hi'upy peteĩ tembi'u ñande ko'ág̃a jahecharãmojeýva ñamomba'e guasujeýva peteĩ mba'e che chembopy'arorývakue ahaha rupi ahendu ahecha ñande rapichakuére mandu'ápe joparã rehe ha asaje hetaiterei hendápe oĩ oguapy'akue ha ojopývakue chupe peteĩ joparã mbarete porã. Esa es una de las manifestaciones de la cultura popular paraguaya que no se ha perdido, que se mantiene y que de una manera llamativa, notable, ha demostrado su persistencia en el tiempo y en muchos lugares todavía la gente preparando el yopará de la forma tradicional. Eso implica conseguir leña, preparar el fuego, la olla grande, la olla de hierro negra, peaja cebolla mbuekuhag̃ua lleva ha upe aramboive oĩheta omoĩmava'ekue ýpepe locro upeichavéipe kumanda. La costumbre en la previa, en la jornada anterior al 1 de octubre, ya poner en agua, en remojo el locro y el poroto. Y ya en el día, con un trabajo bastante extendido en el tiempo, porque se requiere de varias horas para su preparación. Entonces, el preparar en la olla, el agua, poner las verduras, en este caso el locro y el comandá, y bueno, dejar que hierva. La costumbre más moderna ya acompaña eso que tradicionalmente era solamente el locro y poroto con un poco de zapallo y de tomate, que era lo que había, o cebolla. Hoy en día es agregarle ya carne, ponerle inclusive chorizo y otras cosas más. Obviamente nos falta gente que le pone a eso el queso paraguay, en fin, ya una versión más moderna, pero sin embargo sigue manteniendo los elementos tradicionales que son el locro y el yopará.
Siempre se decía que octubre era una época muy difícil de carestía, llevando por Iboimba de Bejiupina, y entonces lo único que había que se guardaba, que inclusive nadie quería comer así porque sí nomás, era el locro. Apea PBUP, había Monbeup y leyendas de Iba, primero de octubre se sabe Asayé, que tenía Caraí o Caraiguá, a Iñacaón con sombrero, a Pinandí, a Betení Tucumbo y Pope, un látigo en la mano, a Asayé, no sé, a Oicundajauatá, a Pejapervi, Omaje, Tapizacueraroga, a Pepe Ojexá, Oipa Oyapoa, Kepe Jembipotá, a Eva Jinabe, Yopará, Pecharamo, Eñepinoname, Pelocro lleva, a Oyujuo, Oyapoa, Kepea, Pechamo, Peape, Oyape, Oitapoa, la ya de castellano ve la suerte, la bonanza. Omaje Jabe, Handipori, Jabe, Hiupiu, Pechamo, Agatumba Eva Igna, Poa, las viviendas donde llegaba y no encontraba a la gente consumiendo eso último que quedaba y que nadie quería, entonces allí venía un año no precisamente de muy buena suerte. Entonces eso se fue acrecentando con el tema de agregarle después el poroto y queda ya en la versión que hoy conocemos como Yopará. Yopará en realidad significa alternar. El YGA es la mezcla, pero bien se entiende acá que están dos elementos de por medio, está el locro y está el poroto. Cuando usted ve mi niña de la pichacuera, añemite jara, o bapoya, o cara, o carajarubi, y vete ñañemite yo para, tena oñemite yo para. Pea hiseina un liño mandió, un liño abatí, un liño mandió, un liño abatí, llevando dije hay cada línea de un producto específico. El maíz, la otra línea solamente mandioca, otra línea maíz, otra línea mandioca. Si en una misma línea yo mezclo mandioca y maíz, allí yo tengo lo que se llama un YGA. Pero cuando se hace en forma alternada, todo mandioca en una línea, todo maíz en otra línea, todo mandioca en otra línea, todo maíz, eso se llama pues, Yopará. Pese a mañana de ella, pues ya esa moa a esa BM, o paite gendarbi, ya yo curita pisa o ya pueda ver hiupi. La costumbre, les decía, sobre todo en muchos lugares del interior donde todavía se preparó, consistió en un buen tiempo de cocción, algunos en una ollita o en una especie de cacerola aparte, preparan el mandió y eso a la siesta en la mesa allí bajo la enramada o bajo el alerón de la casa, pero bajo ya, pepo yerere, jambamía, la gente preparando la mesa y todos sentados a la mesa consumiendo el típico yopará el 1 de octubre. Repito, para la tradición paraguaya, el consumo de yopará es un año de bonanza. Esto está muy vinculado con otras tradiciones que perviven y que notablemente en este tiempo tienen como una especie de demanda de parte de la gente. El caso también en agosto del famoso Carrulín, todo eso como que reverdece y como que está otra vez en el orden del día y resulta atractiva para la gente. Por ejemplo, acá ya en la ciudad, entre tanta gente que trabaja, obviamente fue mucho más complicado, difícil preparar yopará en la casa. Mucha gente, hombres y mujeres que van a trabajar muy temprano, ¿verdad? Ya no tuvieron ese tiempo, entonces lo más oportuno fue acercarse a algún bar, a algún restaurante, desde aquellos que son más populares hasta los restaurantes más exquisitos acá en Asunción y sus alrededores. El 1 de octubre ofrecieron el famoso yopará.
Entonces, una recordación que hacemos también nosotros en nuestro programa aquí en Radio Libre es a esa manifestación de la cultura popular que pervive. Recién ahora hay información disponible al respecto en libros, hay información disponible en internet. Todo, hasta hace poco tiempo todavía atrás, era simplemente de transmisión oral. Es decir, la mamá o el papá, la abuela o el abuelo, que contaban cómo se tenía que preparar, por qué se tenía que preparar. Y bueno, la gente hacía sencillamente por un conocimiento tradicional. Hoy en día, repito, esa tradición pervive, pero para nuestra satisfacción y para nuestra tranquilidad desde el punto de vista de cuidar nuestras tradiciones, nuestra cultura, hoy estas manifestaciones ya están escritas y no solamente en papel, en libros, diarios, revistas, sino también en el medio virtual, en internet. Uno puede entrar hoy a Wikipedia, por ejemplo, y encontrarse con informaciones vinculadas al Caray de Octubre y al Yopará. Peape tenía oficiamos y ponaba a Tecote Añamón. Por otra parte, quiero aprovechar esta parte de nuestro programa para agradecer al Teniente Coronel Juan Vargas de la Escuela de Perfeccionamiento Oficiales del Ejército por la invitación que nos cursó y que el día de ayer posibilitó hacer una charla sobre soberanía, identidad y lengua guaraní en la Escuela de Perfeccionamiento Oficiales de las Fuerzas Armadas. En horas de la mañana estuvimos compartiendo con varios oficiales, en este caso capitanes, que están haciendo ese curso y resultó muy interesante la experiencia de Taroño Monguetá, Guaraniñe R, Guaraniñe M, Aupisana Boeteñe y Chacuá, Caraímburu Juan Vargas, hoy Aris de ayer, aunque Catos en ese año ya a Rombo Hasá lleva Orere mi andú Guaraniñe R, mi Guarini Cuera, Guarini, en la Guaraní, Guarini, no mi ñora y no jaracuera. Los combatientes, los soldados, recibían el nombre de Guarini y de allí se presume justamente que viene también la palabra guaraní. Y una última cuestión también, el día de ayer, en horas de la noche, la amiga egresada del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de la Regional Asunción Centro, licenciada Fátima Rayo, presentó un libro muy interesante, que es el resultado de su tesis sobre José Félix Bogado, soldado de la patria grande y de la emancipación de nuestra América. Es el título de la obra, que anoche fue presentada en el Archivo Nacional y que contó con la participación de mucha gente, mucho público asistente, y la presentación a cargo de los doctores Hugo Ruiz y Domingo Laíno. También las palabras de Fátima Rayo, la autora del libro, comentando la forma, el proceso que siguió para elaborar este interesantísimo material sobre este héroe paraguayo, que también fue uno de los libertadores de América junto a San Martín y junto a Bolívar. Pensamos que a BTI Maiteico, a Vive BTI, a Pamea, Fátima Rayo, unos jeres que Aranduca por ahí, a BI, otras Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime, a BI, Ojenduca, Hanguañande, Mombe, Hanguañande, Vagina Pehueru, a B. Aranduca, Esa año Moñipunu, ya a Hombre de Catuco, en Viapó. También, como siempre, queremos agradecer a Radio Libre en la persona de sus directores, el doctor Benjamín Fernández Bogado, de la señora Lisa Bogado, de nuestros compañeros, hoy en la persona aquí de Ana, nuestra compañera que está poniendo el programa al aire y que nos permite entonces contactar con ustedes en esta mañana de sábado. Agradecerle por este espacio tan importante que la radio nos brinda para llegar a la gente y hacerlo en nuestro idioma guaraní. Amo que M, a nivel de Sarayo, hija, estaña nerendo para cuera puitepe, hoy coban buete tanopi, no iba guaraní, empezamos y ya puedo yo guaraní, me a castellano, ve ahí. En el pimba de tu isadea, están bañando a sacar guaraní M. Vamos a empezar este programa con música también.
y con la ayuda de Ana vamos a escuchar Panambí Verá en la primera parte de nuestro programa.